muchísimas gracias. Un saludo a toda la mesa, a todos ustedes. Lo primero que quiero resaltar es esto. Yo creo que las noticias que salieron de La Habana la semana pasada son unas excelentes noticias. Eso hay que señalarlo con toda claridad. Porque, en resumen, esas noticias lo que hacen es, de una parte, acercarnos al momento en el cual la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, va a destruir las armas de las FARC, las armas de la ilegalidad. O sea, se aclaró ya qué quería decir la palabra dejación, que tanta preocupación causó. Dejación de armas, en este caso quiere decir que la ONU coge las armas y las destruye. Y eso pues es de una importancia inmensa, porque además va pegado de otra. Es que las FARC cambian su decisión política de hace medio siglo de irse a la lucha armada por la decisión política de salirse de la lucha armada y de reconocer el monopolio del Estado sobre la fuerza, que no habrá partidos políticos con brazo armado, que renuncian a la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. O sea que estamos hablando de un cambio realmente muy importante en los últimos 50 años. En ese sentido, las cosas apuntan a que esto sea el fin de una guerra, de una lucha armada, que el padre Francisco de Rullo creo que ha resumido en una frase excelente. Dice Francisco de Rullo: la guerra no cambió nada e hizo todo peor. Luego, la noticia es excelente. Quedan otros asuntos. Bueno, ¿qué tanto, además de estos cambios que se derivan del reintegro de las FARC a la vida civil y todo lo que he mencionado, además, qué más cambios va a haber en Colombia? ¿Qué más va a cambiar? Yo en esto no me hago ninguna ilusión. Yo creo que el país va a seguir siendo muy parecido, muy semejante a como hoy es. Pienso que además de este cambio, que repito es importantísimo, las demás cosas van a seguir básicamente iguales. El modelo económico y social no va a modificarse en prácticamente nada. Eso está perfectamente claro. Consenso de Washington, OCDE mangoneando, Fondo Monetario, superconcentración de la riqueza, desnacionalización de la economía, pobreza, miseria, desigualdad social exacerbada, corrupción pavorosa de todas las índoles en este país. Todo eso va a seguir igual. Ahora, ojo, estoy diciendo, esto lo digo no como una crítica al proceso de paz, no, ni le quita importancia a los asuntos que mencioné inicialmente. Esto no le quita en nada importancia al hecho de que esa violencia, la de las FARC, ni siquiera todas las violencias, esa violencia vaya a desaparecer. Esto simplemente lo resalto como un hecho. Las demás cosas no van a cambiar. Es más, es probable que haya sido un acierto que no le revolvieran a las negociaciones todos los temas de la vida nacional, porque si no es bien probable que hubiera sido imposible llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, esto que estoy mencionando simplemente lo señalo como un hecho. En general, todo lo demás va a seguir tan mal como está. Bueno, entre otras cosas, va a seguir de presidente el doctor Santos, como una prueba de que las cosas no van a cambiar profundamente. Y sin duda él es parte clave de los problemas nacionales. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué va a pasar con lo político y lo electoral? Ahí va a haber un cambio de cierta importancia, que es ¿cuál? Que las FARC se van a poder reintegrar a la vida civil y a la vida política con una serie de garantías que no conocemos en detalle, pero que sabemos que se van a dar. Y eso es una, digamos, modificación positiva. Pero ojo, eso no cambia el sistema político y electoral colombiano. O sea, hasta donde yo entiendo las cosas, lo que hacen es introducir en el sistema político y electoral colombiano a las FARC, pero en un sistema político y electoral, que es lo que voy a mencionar a continuación, espantosamente retardatario y regresivo. Es lo que yo estoy viendo venir. Repito, saludo su reintegro a la vida política, pero eso no quiere decir que las demás cosas vayan a cambiar como seguramente muchos quisiéramos. ¿A qué me refiero con que las cosas no van a cambiar? Entonces, primero un diagnóstico brevísimo que ya lo insinuó el doctor Armando Noboa con una cita del exprocurador general de la Nación, hoy Contralor, el doctor Edgardo Maya. Él en algún momento, yo tengo aquí las notas, dice que el sistema electoral colombiano es tan malo que no debería haber elecciones. Claro, corrige y dice, bueno, pero nos toca. Y entonces explica cómo hay fraudes inmensos electorales antes de votar, a la hora de votar y después de votar. En mi lenguaje más directo yo digo que aquí se roban las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar.
Al registrador que acaba de salir le preguntaron recién posesionado hace unos años: doctor, usted dice, ¿por qué dice que Colombia se roban las elecciones? Pues porque se las roban, contestó el señor registrador. Bueno, eso es lo que tenemos al frente. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto va a cambiar eso? Y yo no creo que eso vaya a cambiar, entre otras cosas porque no hay nada más difícil de cambiar que un sistema electoral, porque lo tienen que cambiar los mismos que ganan con él y por supuesto les encanta. Sí, porque si ganan con él, ¿por qué habrían de querer cambiarlo? Y sobre esto ha habido hechos. Desde diciembre, desde el 16 de diciembre, venimos haciendo reuniones con el alto gobierno, el Polo, los Verdes y el Mira, bregando a plantear temas de transformaciones del sistema electoral. Y les quiero decir esto: el avance ha sido igual a 0.00, nada. Ahora, muy amables, nos invitan a desayunar, muy queridos, ¿cierto? Pero no se mueven ni un ápice en las cosas. Veamos 4 elementos fundamentales que les hemos planteado y se lo hemos planteado al propio presidente de la República. Primero, el tema del voto electrónico. En Colombia, la ley 475 del 2011 ordena voto electrónico obligatorio para todas las elecciones desde el 2014, dice el artículo 39. Nada, absolutamente nada sobre esto. Al señor registrador le planteamos el tema y casi le da un infarto, que era que le íbamos a incendiar el país con esta pretensión, alcanzó a decir. Nada. Ahora, yo entiendo que no les guste que se aplique el sistema electrónico, porque las recientes elecciones de un país vecino le infligieron en muy buena medida una derrota inmensa a la administración del Estado, del Estado de ese país, precisamente porque hubo voto electrónico. Yo pregunto, ¿una barrida como la que hubo en Venezuela en las elecciones pasadas, en Colombia, con el actual sistema electoral podría darse? Imposible. Entonces entiendo muy bien que no quieran hacer voto electrónico y que se vaya a seguir votando en Colombia en medio de un inmenso prevaricato, porque es que la ley que ordena el voto electrónico no es para escogerla a la carta, sino para cumplirla sagradamente, y no se les ha antojado cumplirla. Nada, ningún avance en este sentido. Bueno, segundo punto, el tema del clientelismo y la mermelada y todas estas cosas, cero. Por el contrario, que el presidente Santos ha exaltado la mermelada como una manera maravillosa de hacer política en Colombia. Yo tengo aquí documentos donde Alejandro Gaviria, Rudolf Gómez, Guillermo Perry explican, pues no utilizan esa palabra, la utilizo yo, pero explican que el clientelismo, la corrupción del sistema electoral, la compraventa de votos, la coacción electoral no son perversiones del sistema electoral colombiano, sino que son el sistema. Hubo un acuerdo hace medio siglo, explica Alejandro Gaviria, y esto es sabido, entre el Partido Liberal y el Conservador, y eso se le hizo extensivo a todos sus herederos para ganar las elecciones a punta de clientelismo. El acuerdo consiste ¿en qué? En que la clase política gobierna en beneficio de los grandes negocios del país, de los grandes negociantes nacionales y extranjeros, y a la clase política se le autoriza ganar las elecciones como sea, incluido robándoselas y constriñendo a los electores. Ese es el acuerdo que está vigente hoy en Colombia y es el que expresa la fórmula de la mermelada del clientelismo. Sobre esto avance cero. Que los va a ver en las próximas semanas, yo lo quiero ver. No veo por dónde ninguna voluntad en ese sentido. Tercer punto, el sistema electoral colombiano en lo que se refiere a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral, eso es una vergüenza. Eso es un instrumento bárbaro de la partidocracia nacional. Eso no tiene nada que ver con un criterio democrático, eso no apunta a que haya elecciones transparentes. Ese es, digamos, el organismo a través del cual suceden los horrores que suceden en el sistema electoral colombiano, eso lo sabemos. Quienes resultan allí elegidos, el propósito inicial, o cuando pueda haber excepciones, es que van allí a ver cómo garantizan que sus pupilos, que quienes los eligieron, no hagan las cosas bien, sino las hagan mal y ganen las elecciones. Es una vergüenza lo que hay en el sistema electoral colombiano. Es el sistema de la partidocracia, diseñado para que suceda lo que está sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Y por último, el tema de los umbrales. Aquí estamos al borde de asistir a una cosa que hasta ridícula va a resultar, y es que quienes hemos estado en esta lucha en las elecciones del 2018 por el sistema de umbrales, salgamos del Congreso de la República, como ya salió el Mira del Senado. Y podría sucederle al Polo y podría sucederle al Partido Verde, y sobre esto en las conversaciones que tuvimos, 0.00 avance. O sea que en este sentido yo no me hago ninguna ilusión en relación con lo que está sucediendo, pero repito,
Esto no me lo lean como una crítica al proceso de paz, este simplemente es, León, un hecho que estoy reseñando para que los colombianos sepan a qué atenerse, y así todo hay que votar por el sí en el plebiscito, porque aquí lo que estamos buscando es desarmar a las FARC, ese es el propósito. Nos quedará a todos los demás colombianos finiquitada esta etapa de la vida del país y con las FARC reintegradas a la vida civil y ojalá con el M-19, a hacer las luchas sociales y políticas que habrá que hacer, porque no va a ser de los Juan Manueles de donde van a llegar las transformaciones que necesita Colombia. No, ellos quieren que no haya FARC, pero para que todo siga igual. Si mucho, le van a poner hasta una pequeña dosis de gatopardismo. ¿Qué es gatopardismo? Ustedes bien lo saben. La famosa frase de un par de personajes que en una conversación, preocupados porque el pueblo está alborotado, se ponen de acuerdo en que hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Y es mi llamado muy cariñoso a todos los colombianos. No nos sentemos a esperar que dentro de 10 o 15 o 20 años se descubra que el proceso de paz tenía como único propósito central simplemente desarmar a las FARC con toda la importancia que eso tiene y garantizarse 5, 10 o 15 años más de demagogia en el que las cosas no se modifiquen y que estos personajes sigan desbaratando a este país. Muchas gracias. Siempre es un placer escuchar esta dialéctica opositora de Héctor, que es muy